Franklin toca tierra en las primeras horas de este día en Veracruz como huracán fase 1. Ya se degradó a tormenta tropical y avanza hacia el centro del país. Fueron activados protocolos preventivos. Más de 5,000 albergues fueron habilitados en Veracruz y Puebla. El presidente Enrique Peña Nieto llamó a extremar precauciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vincula a Rafael Márquez y a Julián Álvarez con el crimen organizado. Rafa Márquez acude voluntariamente ante la PGR, mientras que Álvarez se desvincula mediante un video. El día que me toque dar cara, saldremos a dar cara para lo que sea. Tengo que asesorarme, tengo que preguntar, tengo que investigar realmente si es cierto de lo que me están diciendo. El presidente Enrique Peña Nieto informa que la reforma educativa es una realidad y cada vez más maestros son evaluados. 640,000 maestros en 3 años han sido evaluados, de aquellos que son aspirantes a profesores, y 180,000 maestros han participado en los exámenes de evaluación de desempeño. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, entrega más de 4,000 plazas docentes en el Estado de México. En donde la manera de asignar una plaza no es otra más que el mérito. Hoy las reglas para entrar al servicio profesional docente son reglas totalmente claras. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, acepta la invitación para integrarse al G30. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, asegura que este sector crece a pesar de la inseguridad. Crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El Centro Nacional de las Artes será sede de la Feria de las Lenguas Indígenas de este país. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. El gusto es mío, Pati. Es un placer saludarte esta mañana de 10 de agosto del 2017. Son las 6:32 minutos. Estamos listos para llevarles toda la información a ustedes. Antes, permítame saludar a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite también comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo. Hoy tenemos la noticia al día. Así es, en este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están escuchando y nos están viendo en el interior de la República Mexicana. La temperatura 14 grados aquí en el Valle de México, ha amanecido lloviendo. Es importante que usted tome sus precauciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló una lista donde aparece el futbolista mexicano Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez como personas supuestamente vinculadas al narcotráfico. En esta lista negra están 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas acusadas de prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández. Específicamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala a Márquez y a Julián como prestanombres al frente de empresas para lavar dinero. Con esto, a ambos ya, esta es la medida inmediata que toman las autoridades estadounidenses, les congelaron los bienes, se les prohibió hacer negocios con ciudadanos estadounidenses. Además, ninguno puede viajar ya a Estados Unidos, se les canceló la visa. El cantante no podrá recibir regalías de Spotify o iTunes, y en el caso del futbolista de Rafael Márquez tampoco podrá realizar o recibir convenios o patrocinios con empresas estadounidenses. De ese tamaño es la sanción. De acuerdo con la información oficial, Márquez mantenía una relación desde hace 20 años con este presunto criminal Raúl Flores, mientras que Julián lo conoció hace 10 años. Luego de darse a conocer esta información, la PGR aseguró que el futbolista Rafael Márquez acudió de forma voluntaria a rendir su declaración por las acusaciones en su contra interpuestas por el gobierno de los Estados Unidos. A través de un comunicado, la PGR informó que seguirá trabajando coordinadamente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El capitán de la selección nacional dio una conferencia de medios en las instalaciones del Atlas Club, en el que milita actualmente. Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Comprendo la situación jurídica
en la que me encuentro y de inmediato me evocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados. También quiero ser muy puntual y reiterar mi compromiso de apoyar a las diferentes autoridades y gobiernos correspondientes en la medida que me sea posible y mantener informado a los medios de comunicación de esta situación. Así las cosas, el cantante Julián Álvarez, por otra parte, respondió a través de sus redes sociales sobre la acusación en su contra. Se deslindó de los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y dijo que está dispuesto a acudir con las autoridades. El día que me toque dar cara, saldremos a dar cara para lo que sea. Tengo que asesorarme, tengo que preguntar, tengo que investigar realmente si es cierto de lo que me están diciendo, de se está acusando. Pero ¿quién es Raúl Flores? Es un narcotraficante que tiene alianzas estratégicas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y opera desde la década de los 80 en Jalisco y en la Ciudad de México. Esto de acuerdo con información del Departamento del Tesoro de allá de los Estados Unidos. Flores Hernández lleva más de 30 o 35 años activo al frente de un cártel que lleva su nombre. Ya ha amasado una gran fortuna de decenas o cientos de millones de dólares que invertía en una gran red de empresas, muchas de ellas en la ciudad de Guadalajara. Desde marzo de 2017, Flores enfrenta cargos por tráfico de cocaína en las Cortes del Distrito de Columbia y California. En 2010, la PGR ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por información que llevara a su captura por delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura de la coalición Todos Somos Tamaulipas. La PGR confirmó que Raúl Flores fue detenido el pasado 20 de julio y se encuentra actualmente en el reclusorio sur. Así las cosas sobre este lamentable caso que, por cierto, cubrió también las primeras planas de varios medios internacionales. La tormenta tropical, en otros temas, la tormenta tropical Franklin impactó en las costas de Veracruz durante las primeras horas de hoy. La Comisión Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que Franklin alcanzó por la noche la categoría 1 de huracán. Sin embargo, por su paso en Veracruz se degradó a tormenta tropical. Se prevén lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Puebla y Tlaxcala. En estos momentos el meteoro se dirige como tormenta tropical hacia el centro del país, por eso la lluvia en el Valle de México también. El coordinador general de Protección Civil, Luis Felipe Puente, hizo un llamado a la población para trabajar en conjunto con las autoridades y evitar desgracias en estas temporadas de lluvias y huracanes. Todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno hacer lo que sea necesario con las Fuerzas Armadas, con la Policía Federal, con la Cruz Roja, pero que la sociedad civil tiene su propia responsabilidad cuando sabe que vive en zonas de riesgo y cuando sabe que va circulando en zonas de riesgo en las carreteras. La petición amable es que tengamos conciencia. Ante el paso de la tormenta Franklin, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la población de los estados que pueden resultar afectados a seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil. Agregó que es importante mantenerse informados, extremar precauciones y trabajar en conjunto con las autoridades. Ante la llegada de Franklin a las costas de Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes encabezó el Consejo Estatal de Atención de Emergencia, se declaró alerta roja y aseguró que las zonas de mayor riesgo, bueno, pues por fortuna ya pasó ese riesgo, son las cercanas a los ríos cuyo cauce podría crecer de manera importante. Informó que pues se dispuso de albergues para las personas. En cuanto a la navegación, dijo que fue interrumpida en toda la zona del Golfo de México y dio a conocer medidas preventivas. Se ha acordado en este comité de emergencia suspender de inmediato, y ya se hizo, las actividades en todas las escuelas. Ya se ordenó hace unos minutos la suspensión de actividades en todo el estado a partir del día de hoy y hasta el próximo lunes. Mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad puso en marcha un plan de contingencia, desplegó más de 1,000 trabajadores, más de 300 grúas, más de 300 vehículos, 2 helicópteros y 12 vehículos todoterreno, 87 plantas de emergencia en Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y también en la Ciudad de México. Se reportaron cortes de luz allá en Veracruz. La Comisión Federal de Electricidad dispuso este teléfono y usted puede marcarse unos 71 y también la cuenta de Twitter, @CFEMX, para que se reporten posibles afectaciones con la luz a consecuencia de Franklin.
Y si usted piensa viajar hacia Veracruz en avión, ponga atención porque Aeroméxico alertó a sus usuarios por la tormenta Franklin, la cual podría afectar los vuelos que van hacia este estado. La aerolínea anunció que no cobrará el cargo por la fecha de salida, regreso o vuelo siempre y cuando sean del 10 al 13 de agosto. Asimismo, informó que si el pasajero desea no utilizar el servicio debido a las fuertes lluvias que pueden presentarse, podrá volver a utilizar el boleto debido a que cuenta con un año de vigencia a partir de la fecha de compra. En Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a cerca de 1000 alumnos de sexto grado de primaria ganadores de la Olimpiada del Conocimiento en el evento denominado Convivencia Cultural 2017. Veremos, así lo espero, así lo deseo y estoy seguro que así habrá de ocurrir a jóvenes que triunfen profesionalmente en su vida, sea como ingenieros, sea como maestros, sea como médicos, sea como políticos, sea porque algún día alguno de ustedes se convierta en gobernadora o gobernador de su estado. ¿Y por qué no? Y se los he dicho cada vez que vienen los niños aquí de sexto año de primaria. Entre ustedes puede estar seguramente el presidente que México tenga en el futuro. Afirmó que la reforma educativa es parte de una realidad donde un mayor número de maestros se ha venido evaluando. 640,000 maestros en 3 años han sido evaluados de aquellos que son aspirantes a profesores y 180,000 maestros han participado en los exámenes de evaluación de desempeño, que les permite de acreditar mejores conocimientos, el poder tener un mejor ingreso y además una plaza de mayor calidad dentro del escalafón magisterial. Destacó que del 2015 al 2017, dijo el presidente, se han rehabilitado 14,000 escuelas y se tiene pensado hacer una inversión de 80,000 millones de pesos. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que estos alumnos son ejemplo y cargan en sus hombros la responsabilidad de transformación en este país. Ustedes son ya un ejemplo, no solo para muchos de sus compañeros, sino que son un ejemplo para la República. Y que tener el honor de ser reconocidos por su esfuerzo también trae una gran responsabilidad, la de seguir trabajando por sus sueños, por los sueños de sus familias y por los sueños de México, y por seguir siendo un ejemplo para toda la República. Está en sus manos cambiar y transformar a México. También el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, visitó la ciudad de Toluca, en el Estado de México, para el proceso de asignación de 4,800 plazas para docentes mexiquenses. Puntualizó que se está dando un cambio de 180 grados para que todos los docentes egresados de las normales tengan una oportunidad en un proceso justo y transparente. Hoy podemos tener este proceso abierto, transparente, en donde además hay miembros de la sociedad civil que lo están viendo, inspeccionando, y en donde la manera de asignar una plaza no es otra más que el mérito. Hoy las reglas para entrar al servicio profesional docente son reglas totalmente claras. Se entra a través de una evaluación del ingreso. Por último, Nuño destacó que lo más importante de este proceso es que se les brinde una educación de calidad a los niños y niñas de todo el país. Después de que la UNAM y la Comipems aceptaran que hubo un error en los resultados de más de 11,000 exámenes para ingresar al bachillerato, esta es la voz de los jóvenes que se vieron afectados. Por primera vez en la historia, la UNAM y la Comipems reconocieron que se cometió un error en la revisión de 11,051 exámenes de aspirantes al nivel medio superior. Por esta razón, la Comipems y la máxima casa de estudios ofrecieron revisar los resultados de los aspirantes que, dicho sea de paso, no han tenido un buen rato. Tengo la esperanza de que salgan mis resultados otra vez, porque pues sí me sentí como decepcionada de mí y decepcioné a mi familia al ver el resultado. La primera vez que vi mis resultados, sí caí como en mucha depresión, me dio mucha tristeza, estuve muy mal 3 días. Pues la primera vez, sinceramente, cuando vi que saqué un resultado de 56 ciertos, no me quedé complacido, y por no quedar en mi primera opción, me ganó el llanto y empecé a llorar.
Y entonces, ¿qué ocurre con las emociones de los miles de jóvenes que han sido rechazados en estos últimos días? Desde luego que sí pasa algo dependiendo de las expectativas que cada chico tenga por sí mismo. Y no solo eso, sino las expectativas que la familia tenga fincadas en ese chico. Entonces, en la medida que sean grandes o pequeñas, en esa medida va a ser su frustración o su desánimo o su decaimiento. Los profesionales recomiendan en estos casos que la familia ofrezca apoyo muy cercano a sus hijos y que establezcan una comunicación permanente. Primero, establecer pues la comunicación con ellos, confrontarlos de alguna manera con la situación. ¿Qué fue lo que se hizo para el objetivo y qué fue lo que se dejó de hacer? Además del apoyo familiar, es muy recomendable que los adolescentes que no cumplieron sus expectativas dirijan su atención en otras actividades, ya sea escolares, físicas o artísticas. Incluso hasta buscarles en algún momento dado alguna afición o alguna habilidad que tengan por ahí que hasta el momento no la han descubierto y que puede ser una muy buena opción o una muy buena oportunidad para desarrollársela. Recuerde siempre estar al lado de sus hijos en las buenas y en las malas. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. El INEGI informó que durante el pasado mes de julio la inflación alcanzó 6.44%, su nivel más alto desde 2008. Esta cifra se alcanzó después de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registrara un alza mensual de 0.38%. Explicó que el incremento mensual obedece a presiones al alza en algunas frutas y verduras, así como al aumento en precios de servicios turísticos en paquete por las vacaciones de verano. A ese respecto, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que la inflación está bien anclada y explicó que este es resultado debido al aumento en específico de productos como el jitomate y la papa. Y el dato que hoy estamos viendo de inflación, puesto en perspectiva, analizando nuestros componentes y dándonos cuenta que se está viendo muy impactado por una condición anormal de tan solo 1 o 2 precios, no implica para la Secretaría un tema de preocupación, ni cambia nuestro pronóstico en el sentido de que la inflación seguirá convergiendo a la baja, se ubicará en los niveles que el Banco de México ha apuntado. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, aceptó la invitación para integrarse al G30. De acuerdo con Jakob Frenkel, presidente del grupo, Carstens aportará la experiencia acumulada en 30 años de trabajo en organismos financieros nacionales e internacionales. El G30 reúne a distinguidos líderes internacionales de los sectores público y privado, así como de la academia. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, dijo que pese a la inseguridad que se vive en algunos estados del país como Guerrero, la industria turística sigue creciendo. Afirmó que esta problemática no ha mermado, por ejemplo, el flujo de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. De la Madrid dijo que el turismo se consolida como uno de los sectores que más crece en este país, pero que además genera o es un motor de empleos. Delegados priistas aprobaron abrir el partido a candidaturas ciudadanas para cualquier cargo de elección popular, es decir, podrán competir personas que no estén afiliadas al partido. La propuesta sometida a votación por José Ramón Martel en la Mesa Nacional de Estatutos no especificó algún cargo, por lo que quedaron abiertas todas las posibilidades. El predictamen deberá ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el próximo sábado. Luego de que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera que si Corea del Norte continuaba amenazando su país, encontraría fuego y furia, Pyongyang, el régimen norcoreano, informó que ya analiza cuidadosamente un ataque en contra de la isla Guam, que está en el Pacífico y que pertenece a los Estados Unidos y punto estratégico para la milicia de esa nación, o sea, de los Estados Unidos. De acuerdo con la agencia estatal norcoreana, durante este mes, el régimen de Kim Jong-un lanzaría 4 misiles de alcance intermedio que cruzarían los cielos de Japón e impactarían muy cerca de las costas de Guam a modo de advertencia para los Estados Unidos.
Luego de estas amenazas por parte de Corea del Norte, el gobierno surcoreano convocó a una reunión de emergencia de su Consejo Nacional de Seguridad. De acuerdo con un comunicado emitido por la oficina presidencial, la reunión fue programada para hoy a las 3 de la tarde, hora local, y estará liderada por el presidente surcoreano Moon Jae-in y su asesor de seguridad Chung Eui-jong. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, insistió en la superioridad de armamento de Estados Unidos. Mattis hizo un llamado al líder norcoreano Kim Jong-un para que cese su programa nuclear y cualquier acción que le lleven a su final, al de su régimen o a la destrucción, dice Estados Unidos, del propio pueblo norcoreano. Ha subido de tono esta polémica, estos ataques verbales entre Estados Unidos y Corea del Norte. Rex Tillerson, secretario de Estado de la Unión Americana, también se pronunció respecto a la tensión que vive su país con Corea del Norte. Mientras volaba hacia la isla de Guam, Tillerson defendió los comentarios del presidente Donald Trump hacia Corea del Norte y afirmó que el mandatario había enviado un mensaje fuerte a Corea del Norte en un lenguaje que Kim Jong-un puede entender. Dijo que la guerra con Corea del Norte no es inminente y les aseguró a los estadounidenses también que pueden dormir tranquilos. Estados Unidos impuso sanciones a 8 funcionarios venezolanos vinculados con el presidente Maduro. Entre los sancionados están Adán Coromoto Chávez, que es hermano del expresidente Hugo Chávez, Tania Cardiet, rectora del Consejo Nacional Electoral, y 6 diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Con esto suman 22 los funcionarios venezolanos sancionados, a quienes se les han congelado sus activos y los estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. Hace 2 semanas el Departamento del Tesoro sancionó a 13 funcionarios y la semana pasada al propio presidente Nicolás Maduro. Al respecto, el canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Sostuvo que la Unión Americana hace el ridículo con este tipo de sanciones. Agregó que Venezuela no será sancionada por nada ni por nadie. No tiene autoridad ningún gobierno del mundo para señalar, para condenar a ningún venezolano o ninguna venezolana. Esto devela y delata la arbitrariedad más absoluta en la toma de decisiones en los Estados Unidos y como no respetan ningún criterio, ningún principio elemental del derecho internacional público, como no respetan la democracia en los países hermanos, sino que la agreden, tratan de bloquearla y hacen este tipo de absurdos pretensiones de sanciones y quedan en ridículo ante el mundo. Venezuela no puede ser sancionada por nada ni por nadie. También en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el decreto para asumir el control de los poderes públicos del país, es decir, ya es plenipotenciaria, tiene todos los poderes. Además, se estableció que ningún poder establecido podrá impedir las decisiones que tome precisamente la Asamblea. Esta asamblea, en conjunto con el Consejo Nacional de Economía y funcionarios gubernamentales, tendrán varias sesiones durante el día en la búsqueda de frenar la crisis económica que está, entre otras cosas, padeciendo Venezuela y especialmente los venezolanos. El Departamento de Estados Unidos expulsó a 2 diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington luego de una serie de incidentes en la isla que causaron síntomas físicos a diplomáticos norteamericanos. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que fue el presidente Donald Trump quien tomó la decisión de expulsar a los diplomáticos de Washington. Nauert no explicó en qué consisten los síntomas físicos de los que habló porque, de acuerdo con la política del gobierno estadounidense, no se debe entrar en detalles cuando se trata de asuntos médicos que afectan a sus ciudadanos. También en los Estados Unidos, agentes del FBI realizaron una inspección en la casa de Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, y uno de los principales implicados en la presunta relación entre el que fuera entonces candidato, es decir, Trump, y el gobierno de Rusia. La operación se realizó el 26 de julio, solo un día después de que Manafort se reuniera con el Comité de Inteligencia del Senado, que investiga precisamente la llamada trama rusa. En Kenia se registraron los primeros enfrentamientos tras las elecciones presidenciales, cuyos resultados mantendrían en el poder a Uhuru Kenyatta. Por lo menos 2 personas murieron en el barrio de Matadere
principal bastión del opositor Raila Odinga. De acuerdo con la Comisión Electoral de Kenia y con el 94% de los votos contados, el presidente Kenyatta se perfila como ganador de las elecciones generales con el 54.8% de los votos, una ventaja de más de 10 puntos sobre Odinga, quien obtuvo el 44.4% de la votación. Por su parte, el candidato presidencial del partido opositor Super Alianza Nacional de Nigeria afirmó que hackers se infiltraron en la base de datos de la Comisión Electoral para manipular los resultados en favor del presidente y denunció también un fraude masivo. Vamos a las breves del país. Vecinos de la zona de Polanco en la delegación Miguel Hidalgo se manifestaron en contra de que se ha habilitado un retorno para la línea 7 del Metrobús a la altura del Parque Líbano, luego de que el gobierno capitalino informara que la terminal y el retorno estará entre los cruces de Monte Elburz y Anatole France. Los vecinos aseguraron que impedirán cualquier afectación al área verde. Elementos de la Policía de Investigación Capitalina detuvieron este miércoles a un presunto operador del grupo delictivo del recién abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. El integrante del cártel de Tláhuac ya fue ingresado al reclusorio Oriente, acusado por el delito de homicidio calificado. Elementos de la Policía Federal detuvieron en Puebla a Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Leti, identificada como líder de un cártel de droga que operaba en Cancún, Quintana Roo. A Doña Leti se le atribuye la autoría del ataque a la Fiscalía General de Quintana Roo el pasado 17 de enero, que dejó un saldo de 3 muertos. Un juez dictó 520 años de prisión a un hombre involucrado en el caso del Bar Heaven, en el que jóvenes fueron secuestrados y asesinados en mayo del 2013. El hombre fue encontrado responsable por el delito de privación ilegal de la libertad contra un menor de edad que se encontraba en el bar de la Zona Rosa. Hace 2 semanas, otro de los implicados en el caso recobró su libertad al no encontrar pruebas en su contra. El Seguro Social dio a conocer que 83% de sus derechohabientes calificaron como buenos los servicios que ofrece. El director general del IMSS, Miquel Arriola, presentó la primera encuesta nacional de satisfacción a usuarios de servicios médicos en la que 100,000 personas inscritas a este instituto participaron. El abasto de medicamentos, los servicios de urgencias, el aumento de cirugías y la limpieza en las unidades médicas fueron las mejores calificadas. Esa es información que nos permite a nosotros ver dónde están las debilidades, ver dónde están las fortalezas. Es un mecanismo muy poderoso para reaccionar rápido y resolver problemas que se integran muy claramente por parte de los derechohabientes en la propia encuesta. Destacó que de 2013 a la fecha la percepción de satisfacción de los derechohabientes se incrementó de 76 a 83%. Empezamos con la encuesta y nos empezamos a dar cuenta que lo que le dolía al derechohabiente y lo que le frustraba eran básicamente los tiempos de atención en los 3 niveles y que a partir de ahí se pudieron construir las medidas del decálogo, UNIFIL, la referencia, triage, gestión de camas, receta resurtible, receta electrónica, y eso ha ayudado a mejorar la satisfacción. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen informativo y regresamos con más. Esto es México al Día. El gobierno de Estados Unidos vincula al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julián Álvarez con el narcotraficante Raúl Flores. Franklin tocó tierra las primeras horas de este día en Veracruz como huracán fase 1. Ya se degradó a tormenta tropical y avanza hacia el centro del país. 640,000 maestros en 3 años han sido evaluados de aquellos que son aspirantes a profesores. Y 180,000 maestros han participado en los exámenes de evaluación de desempeño. Afirma el presidente Enrique Peña Nieto que el modelo educativo es una realidad y cada vez más maestros son evaluados. Donde la manera de asignar una plaza no es otra más que el mérito.
Hoy las reglas para entrar al servicio profesional docente son reglas totalmente claras. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, entregó más de 4,000 plazas docentes en el Estado de México. Crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte tras amenazas entre ambos gobiernos. Más adelante conmemoran el 25º aniversario de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Es un gusto que esté con nosotros aquí en el estudio Fernando Díaz Sánchez, él es director general adjunto para la Reforma del Estado, con quien vamos a hablar del 4º Concurso Nacional de Fotografía Sentimientos de México, Expresión de Orgullo. Y pues es un gusto que esté usted aquí, sobre todo porque hablamos de la importancia de exaltar los valores en todos sentidos, como seres humanos, como mexicanos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pati. Gracias, Bienvenido, Omar. un placer volverte a tener por Muy acá. amables. Gracias por recibirnos nuevamente. Efectivamente, nosotros estamos muy contentos en la Secretaría de Gobernación. Es la 4ª edición del concurso y, por fortuna, hemos tenido una gran respuesta de parte de la ciudadanía y es para nosotros lo importante, que la ciudadanía nos exprese qué es para ellos su orgullo, su gusto, su trabajo, en fin, sus paisajes, sus costumbres, sus tradiciones. Claro. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo es esta selección de fotos? ¿Cuándo pueden entrar a este concurso? Pueden participar absolutamente todos, desde niños hasta la persona adulta, adultos mayores, etcétera. De hecho, mexicanos es la única condición, que se encuentren tanto en México como en el extranjero. Y la convocatoria ya está abierta y va a estar hasta el 7 de noviembre. Fernando, estamos viendo ahí en nuestra pantalla algunas imágenes, producto precisamente de este concurso de fotografía que ya llega a su 4ª edición. ¿De qué nos sentimos orgullosos los mexicanos? ¿Qué es lo que más se exalta a la hora de querer retratar y decir, yo me siento orgulloso de esto? Es una gran pregunta, Pati. Es tan diverso porque a un niño, yo te comentaba hace un momento, un niño puede sentirse muy orgulloso de algo que para otros puede ser muy vano probablemente, pero para un niño puede ser su máximo, su juguete, su mamá, su maestra, su campo, etcétera. Para un adulto pueden ser otro tipo de valores. Y esto es lo que queremos transmitir o queremos recibir a partir de imágenes, ¿sí? Todos los orgullos que puedan ser para cada uno. Para muchos es su trabajo, para muchos es la iglesia de su pueblo, para muchos es el edificio más representativo de su lugar. Por lo que veo, y precisamente estamos apreciando ahí en pantalla, son fotos que exactamente demuestran ese orgullo, esa satisfacción, ese, pues, en el buen sentido de la palabra, ese nacionalismo, ese amor también por México, por su gente, por sus lugares, ¿no? Ahí se nota esa originalidad. Además, veía hace rato una de la Torre Latinoamericana, ¿no? Cómo ha estado en esa transición, que ahorita la vemos ya muy actualizada, muy moderna, con el reloj y la bandera, en fin. Se nota mucho ese amor por México, ¿no? En las fotos. Es correcto. De hecho, este concurso, esta edición, inició precisamente como un homenaje hacia nuestra bandera. El homenaje a nuestra bandera iba aparejado con una frase que era Sentimientos de México, Expresión de Orgullo. Y nos dimos cuenta de que efectivamente la bandera era un gran referente y una gran muestra de orgullo para los mexicanos. Pero no solo fue eso, sino que la muestra se amplió. De hecho, de ahí los ejes temáticos en convocatoria se tuvieron que ampliar, tuvimos que ampliarlos porque no solamente la bandera era el orgullo, sino muchísimos temas más. Claro. Así es, veíamos de verdad imágenes impresionantes tomadas por una gran cantidad de mexicanos. Me gustaría preguntarte, Fernando, ¿por qué realizar ese tipo de eventos? Es decir, ¿por qué es tan importante reforzar pues el motivo de orgullo que tenemos por vivir en este país? Porque podremos tener infinidad de problemas, podremos tener muchos retos, pero finalmente este es el lugar donde nacimos, donde vivimos y al que queremos. Pues tú estás contestando con la misma pregunta que me estás haciendo. Es precisamente eso. La Secretaría lo que busca es
exaltar estos orgullos de identidad que tenemos y que finalmente ahí están presentes y es una manera de expresarlos a través de una imagen. Todos tenemos un motivo de orgullo, todos. Y este es el motivo que buscamos nosotros exaltar. Para los concursos me gustaría hacerte dos preguntas que tienen que ver un poco. ¿Entran también la posibilidad de fotografías tomadas con celular ya con las nuevas tecnologías o son ya estas cámaras profesionales? Y si también tienen que enviar, ¿cuáles son los premios en un momento dado de los concursantes? Es correcto, tenemos dos categorías, una precisamente con dispositivo móvil y otro con cámara digital, ¿sí? Y los premios que en esta ocasión tenemos cámaras fotográficas gracias al patrocinio de una empresa líder en el mercado, una empresa japonesa líder en el mercado, que generosamente ha aportado los premios en esta ocasión. Correcto. Bueno, pues muy importante. ¿Cuándo se cierra las fechas para poder enviar las fotografías? ¿Y qué página donde puedan encontrar más información al respecto? Claro, muy importante, Omar. El 7 de noviembre es la fecha límite para enviar fotografías y es a través del portal www.gov.mx/Sentimientos de México. Nuestras páginas en redes sociales, a través de la página de Facebook de la Secretaría de Gobernación, tenemos el hashtag Sentimientos de México, en donde podrán ustedes consultar todo. Pues ahí está otra de las interesantes actividades que hace la Secretaría de Gobernación, lo que decíamos fuera del aire, ¿no? Que también la Secretaría de Gobernación hace este tipo de eventos enfocadas con el contacto directo con la ciudadanía, pero también con el arte. Muchísimas gracias, Fernando Díaz Sánchez, director general adjunto para la reforma del Estado de la Secretaría de Gobernación. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Omar. Gracias, Pati. Y en otros temas, el Sistema DIF Nacional presentó los resultados del Registro Nacional de Peso y Talla en alumnos y alumnas de educación primaria. Actualmente en México 1 de cada 10 menores padece de desnutrición y 3 de cada 10 sobrepeso y obesidad. Esto lo informó el Sistema DIF Nacional al presentar los resultados del Registro Nacional de Peso y Talla en alumnos y alumnas de educación primaria. Se trata de un estudio que evaluó el estado nutricional de 10.6 millones de niños y niñas que estudian en más de 77,000 escuelas públicas y privadas. Los datos permitirán fortalecer las políticas públicas para garantizar que todas las niñas y niños del país tengan acceso a una alimentación de calidad. En las niñas y en niños se deposita la estabilidad y el progreso de las naciones. No debe quedar duda que el destino de los niños está en que nosotros logremos erradicar la pobreza alimentaria. Se trata de planear nuevas estrategias, de evaluar las que ya tenemos y mejorar lo que hemos alcanzado. La titular del DIF Nacional, Laura Barrera, dijo que derivado de estas acciones la cifra de sobrepeso y obesidad en México va a la baja. En años anteriores teníamos 4, 5 de cada niño en obesidad y hoy tenemos 3. Entonces, bueno, eso está hablando de que la estrategia está funcionando. Este registro nacional fue reconocido por autoridades de la UNICEF, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, quienes firmaron una declaratoria conjunta para replicarlo a nivel internacional. Celebramos también todos los esfuerzos por fortalecer los lazos de colaboración orientados a mejorar los hábitos alimentarios de niñas, niños y sus familias. Lo que no se mide no se hace, eso es una frase muy cierta y yo creo que con el pensamiento colectivo, con el poder colectivo que tenemos aquí, vamos a poder cambiar el rumbo. Para México al Día, Antonio López. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Nacional de Seguridad llevaron por primera vez atención médica especializada a un centro penitenciario. Esto ocurrió en el penal femenil ubicado en Coatlán, Morelos. La jornada médica incluyó colposcopías, papanicolaos y revisión para prevenir el cáncer también de mama. De las más de 2,000 mujeres revisadas, 251 tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente. Esto es lo importante, gracias a esta detección se les dio atención específicamente por problemas de cáncer. La primera vez en la historia del IMSS y seguramente la primera vez en la historia del sistema penitenciario que venimos a hacer cirugía de alta especialidad a un centro penitenciario. Creo que ya nos aprendimos el camino
Y así es como vamos a seguir. Revisar más de 2,000 mujeres, 2,051 para ser exactos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, como ustedes lo pudieron ver, ha acercado una tecnología más avanzada, ha puesto a nuestra disposición a las y los mejores ginecólogos en la labor de establecer condiciones dignas de vida al interior de los centros penitenciarios. La Secretaría de Hacienda firmó un convenio para que la banca de desarrollo transparente la información sobre cuántas mujeres participan en los consejos de administración. El secretario José Antonio Meade dijo que es vital abrir espacios de participación a las mujeres en el entorno financiero y económico. Estas empresas volteen a ver a su interior para identificar si sus políticas de género están vigentes, que podamos al amparo de conocerlo, contrastarlas, identificar mejores prácticas, más certeros en términos de una mayor participación en la vida corporativa de las empresas públicas, es sin duda un paso relevante. Esto lo dijo al participar en el evento Sector Financiero y Empoderamiento de las Mujeres. Ahí Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, aseguró que la equidad de género está ligada a la productividad de los países y destacó los avances de México en los últimos años. Destacan la reducción de la brecha salarial entre el hombre y la mujer de 40% en los últimos 4 años y medio, lo cual es un récord histórico. La creación también en este periodo de 1.2 millones de empleos formales para mujeres. En el último año, el crecimiento en los empleos formales creados es de 5.3% para mujeres y 3.8% para hombres, lo cual ha permitido ir reduciendo la brecha de informalidad que aún existe para las mujeres. Ahora lo invito a conocer el proyecto de naturación urbana más grande del mundo, aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hacen falta más de 40 millones de metros cuadrados de áreas verdes para cumplir con los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud en materia de calidad de vida de los habitantes de grandes ciudades. El problema resulta en que la Ciudad de México está tan densamente construida que parecería difícil encontrar espacios disponibles para generar jardines y parques de manera horizontal, y derivado de eso, con la enorme creatividad mexicana, determinamos que por qué no utilizábamos la ciudad misma como soporte para recuperar estas áreas verdes, es decir, puentes, muros bajo puentes, muros de colindancia, fachadas medianeras y, ¿por qué no?, las columnas del segundo piso de Periférico. Así nació Vía Verde, el proyecto de naturación urbana más grande del mundo y 100% mexicano, el cual consiste en transformar más de 1,000 columnas de cemento del segundo piso de Periférico en más de 60,000 metros cuadrados de jardines verdes verticales. Pasamos por más de 8 secretarías del gobierno de la Ciudad de México y en todas obtuvimos una opinión favorable, lo cual permitió que hiciéramos un proyecto piloto y derivado de ese piloto se aprobara un permiso para hacer 545 columnas que van desde San Antonio hasta San Jerónimo, que son las que ya estamos implementando. El objetivo es terminar estas 545 columnas en los próximos 12 meses, antes de que termine este año 2017, tener las 545 columnas. Actualmente hay 50 columnas realizadas. Cada columna cuenta con 6 paneles de 8 metros de altura, donde habitan plantas de 9 especies distintas. Tiene un sistema de riego automático y las membranas en donde se plantaron los vegetales fueron fabricados con material reciclado de PET. Cada columna requirió de 6,890 botellas de 600 mililitros y en esta etapa fueron utilizadas más de 310,000 piezas. La estructura está construida de tal manera que no perfora en ningún momento las columnas, sino se abraza entre sí para garantizar que la infraestructura urbana se mantenga, no se toca para nada. El aislante es un plástico reciclado que transformamos puros empaques de pastas de dientes en láminas de plástico aislante para garantizar que este proyecto no solamente aporte beneficios ambientales, como son producción de oxígeno, captación de dióxido de carbono, regulación térmica, aislamiento acústico, sino también sea un proyecto que transforme la basura en materiales útiles. Además, 30 internas del penal de Santa Marta, Acatitla,
fueron las encargadas de confeccionar más de 1,000 metros cuadrados de malla que sirven de sostén para las plantas de los muros verdes. Se le está dando una oportunidad, no de filantropía, no le estamos pidiendo ayuda, sino de trabajo remunerado, que a través de este dinero, claro, a través de este dinero pagado, pueden mandarlo a sus familias que quedaron afuera para educar a sus hijos, para apoyar a sus familias. Y entonces es un proyecto que genera beneficios ambientales, por una parte. Genera beneficios sociales porque además de la gente que está en Santa Marta Catitla, las mujeres que están trabajando en la confección de las telas, es un proyecto que emplea aproximadamente a 1,000 personas de manera directa e indirecta. El proyecto Vía Verde permitirá filtrar 27,000 toneladas de gases nocivos, captar 5,000 kilogramos de polvo suspendido y procesar más de 10 toneladas de metales pesados. Además, es un proyecto sustentable cuya colocación y mantenimiento será financiado por la iniciativa privada, a cambio de que cada una de 10 columnas lleve publicidad de la marca patrocinadora y sin costos para la ciudad. Con este proyecto ciudadano, único en su tipo para mejorar el medio ambiente y el paisaje urbano, prevé para finales del 2018 transformar las columnas del periférico completo desde la salida Querétaro hasta la salida Cuernavaca. Con imágenes de Yuyín Pasol para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Hoy en nuestra esperada sección Salud para Todos, y tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe en el estudio Alexandra Arias Mendoza. Ella es subjefe de urgencias de uno de los institutos más importantes de nuestro país, el Instituto Nacional de Cardiología. Con ella hablaremos de un tema muy importante, la hipertensión. Gracias, doctora, por estar con nosotros en México. Un placer. Y bueno, pues primero vamos a explicar qué es la hipertensión, cuáles son estos síntomas, y bueno, explíquenos de qué se trata. Sí, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, la hipertensión es una enfermedad cada vez más frecuente. Generalmente se presenta en las personas ya por encima de los 40, 50 años. Realmente ahora en México y en todo el mundo cada vez vemos pacientes hipertensos de manera más temprana debido al aumento de los factores de riesgo, sobre todo obesidad, diabetes y el sedentarismo. ¿Qué es la hipertensión? O sea, la elevación de la presión arterial. Nosotros normalmente debemos tener cifras de presión arterial o tensión arterial de 120/80. Y cuando tenemos que se vayan incrementando estos valores, se puede decir que ya por encima de 140 y por encima de 90, ya estamos hablando de presión arterial elevada. Y hay varias maneras de tratarla. Generalmente lo principal sería prevenir que esto aparezca. Y lo que hay que hacer es hacer campañas, y eso es lo que está preocupado mucho ahorita la Secretaría de Salud en general, campañas de iniciar de manera temprana en niños, adolescentes, de hacer actividad física, disminuir la ingesta de sal, que es una cosa muy importante, para evitar que esto de aquí aparezca a los 40, 50 años, ¿no? Cuando, Alexandra, hablas de la posibilidad de prevenirlo, es que pues por ahí debemos de empezar. Me gustaría preguntarte, ¿la hipertensión es un problema, o muchos lo relacionamos con problema de gente muy adulta? ¿Puede empezar en etapas muy tempranas? Y también, el principal factor que dispara la hipertensión. Ok, sí puede empezar en etapas muy tempranas y como les comentaba antes, o sea, esto se está asociando a factores de riesgo. Si estás incrementado de peso, vas a tener hipertensión de manera más temprana. Y también si tu familia ha tenido antecedentes, pues tienes que cuidarte más, porque si tus papás fueron hipertensos o son hipertensos, tú tienes alta probabilidad de tener presión alta. Sí hay que hacer ejercicio, mantenerse en su peso y con eso disminuir el riesgo de que aparezca. Es verdad que también lo que comentabas de que es una enfermedad de pacientes añosos. Es verdad que a medida que nos hacemos más viejos, las arterias se van a endurecer y posiblemente es una enfermedad que aparezca en los pacientes añosos. Pero también hay estudios que han demostrado que si tenemos buen control de peso, hacemos ejercicio, disminuimos ingesta de sal, posiblemente exista poblaciones que no aparezca la hipertensión aún
si esté ya grande con 60, 70 años. ¿El tabaquismo? También, todos estos factores de riesgo son importantes para la aparición de la hipertensión arterial. Ahora, alguien que ya pues tiene esta hipertensión, ¿cuál es el procedimiento adecuado? Además, por supuesto, de asistir al médico y los chequeos, ¿cómo debe de irse desarrollando pues esta enfermedad? Su cuidado, su trato, pero también si puede, si alguien ya tiene la hipertensión, si puede también en un momento dado revertirla de manera definitiva o ya va a vivir con ella por el resto de su vida. Ok, podríamos dividir la hipertensión de acuerdo a los grados y también algunas veces el médico opta por tratarla o no, qué tan alta está y qué factores de riesgo tiene, ¿no? Por ejemplo, si llega a la consulta un paciente de 50 años que lo único que trae es una hipertensión leve, por decir, de 142/91. Uno lo revisa y si no tiene otros factores de riesgo, entonces uno le puede decir, baje un poco de peso, si está incrementado, haga ejercicio. Y lo veo en unos meses. Pero si es este mismo paciente de 142/91, pero ya es diabético, tiene historia familiar de cardiopatía isquémica, en ese paciente yo veo que tiene un alto riesgo de tener un evento. Entonces a él sí le voy a hacer posiblemente iniciar medicamento. Un evento que puede ser un paro cardíaco, un infarto, un evento vascular cerebral, tiene mayor probabilidad de hacer lesión renal. Entonces, por ejemplo, en los diabéticos tenemos que ser mucho más estrictos cuando aparece la presión alta. Y lo que comentaban de medicamentos, una vez que el paciente ya es declarado hipertenso, tiene que tomar medicamentos de por vida. Eso de que no es como un antibiótico, ¿no? Lo cumplo 10 días, 15 días, un mes y luego lo retiro porque me siento bien. Doctora, ¿los factores emocionales también intervienen en asuntos de hipertensión? Por ejemplo, la ansiedad, el estrés también. ¿O sí, hay un vínculo o qué? Sí podría ser, ¿no? Sí podría ser, por ejemplo, que algunos pacientes, si no han dormido adecuadamente, si han tenido algún trastorno de estrés, podría elevarse la presión, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque es como comparar al paciente joven versus al paciente ya mayor de 40, 50 años. Cuando uno estaba joven, uno tomaba café, recibía estrés y no pasaba nada. A los 20 años, o sea... Sí, la vida no pasa. Sí, la vida ayuda. Porque tus arterias están todavía, hay un equilibrio entre las sustancias que producen la vasoconstricción y la dilatación. A medida que las arterias se envejecen, ya no es lo mismo la respuesta al estrés, a la falta de sueño, al café. ¿Y es indiferente hombres y mujeres? Es decir, es indiferente. Ahí no hay un porcentaje que vaya más con algún tipo de sexo, ¿no? Generalmente en los hombres aparece más temprano, en las mujeres un poco más tardíamente, por el factor de la menopausia, más que nada. Correcto. Bueno, doctora Alexandra Arias Mendoza, gracias por acompañarnos del Instituto Nacional de Cardiología. Un placer hablar con usted sobre este importante tema de salud. Gracias. Muchas gracias. Excelente día. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que este sector crece pese a la inseguridad en algunos puntos del país. El IMSS y la Comisión Nacional de Seguridad llevan por primera vez atención médica especializada a un centro penitenciario. En el estudio, Fernando Díaz Sánchez, director general adjunto para la reforma del Estado, nos habló del cuarto concurso nacional de fotografía. Y es para nosotros lo importante, que la ciudadanía nos exprese qué es para ellos su orgullo, su gusto, su trabajo, en fin, sus paisajes, sus costumbres, sus tradiciones. Pueden participar absolutamente todos, desde niños hasta la persona adulta, adultos mayores, etc. De hecho, mexicanos es la única condición que se encuentren tanto en México como en el extranjero. En el mundo, Estados Unidos impuso sanciones a 8 funcionarios venezolanos vinculados con el presidente Nicolás Maduro. Más adelante, The Walt Disney Company mantendrá su contenido en Netflix para México y Latinoamérica. Y en los deportes, la NFL anunció la llegada de 24 árbitros de tiempo completo rumbo al inicio de la temporada 2017. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana de jueves, a todos quienes nos sintonizan desde la señal del canal 22 de Ingenio de Aprende TV, también en Facebook Live por Noticias México al Día, en Twitter, ya saben, pueden seguirnos
en @mixaldía. Y pues hablemos de lo que sucede en el mundo de la tecnología, de la ciencia, de la innovación, de las redes, porque pues no todo es color de rosa en ese mundo. Ya habíamos hablado aquí en México al Día sobre la polémica en la que Google pues se metió debido a que se publicó un manifiesto que uno de sus empleados pues escribió acerca de que la disparidad que hay de género en esa empresa no se debe a pues falta de oportunidades, sino que hay diferencias genéticas entre hombres y mujeres. Este hombre se llama James Damore, es un ingeniero y como comentamos aquí fue despedido por Google por este manifiesto machista, pero ahora se ha dado a conocer que demandará a la empresa de Silicon Valley por considerar que su expulsión no estuvo de acuerdo con la ley. Damore escribió un texto, como le comentaba, de 10 páginas. Este texto se titulaba La burbuja ideológica de Google, donde cuestionó la capacidad de sus compañeras. Se quejaba de las políticas de igualdad y progresistas de la empresa, la capacitación de mujeres en el ámbito tecnológico y en especial señalaba que las mujeres no tienen las mismas capacidades que un hombre en este círculo y que no se debe nada más y nada menos que a la genética. Así nacemos diferentes. Las mujeres, según él, no tenemos la capacidad genética y biológica para desarrollar carreras en la tecnología. El texto causó gran polémica en redes sociales, por lo que el mismísimo Sundar Pichai, el CEO de Google, decidió despedir al ingeniero, ya que sus palabras pues contravienen, según lo dijo el CEO, los valores de la empresa. Ahora, de acuerdo al National Labor Relations Board, el ex empleado busca abrir un proceso al considerar su despido como injusto. Los abogados relataron a The New York Times que se basarán en la libertad de expresión. Recordemos que esta fue otro de los puntos de polémica más importantes. ¿Hasta qué punto pues, se debe respetar la libertad de expresión de un empleado cuando dice que las mujeres pues, no tienen capacidades genéticas para desarrollarse en el ámbito científico y tecnológico? Así las cosas con Google. Vámonos a otros temas, a un tema que también conmocionó a los usuarios de los servicios de videos en streaming y a los millones y millones de fans que existen en todo el mundo de Netflix. Y es que después de que Disney anunció que retiraría todo su contenido de esta plataforma para lanzar su propia plataforma de contenidos. Es decir, ya no podríamos ver La Sirenita, ni El Rey León, ni nada de eso a través de la plataforma de Netflix. Pues los usuarios no estaban nada contentos con el anuncio, ya que el catálogo de Disney es uno de los más grandes y más vistos que hay en Netflix. Sin embargo, el comunicado de Walt Disney Company no dejaba muy claro si todos sus contenidos desaparecerían de Netflix o si esto aplicaría a todos los países en los que está disponible la plataforma. Ahora, los representantes de Netflix en México dijeron que el fin del acuerdo entre ambas compañías solo afecta a Estados Unidos y no aplica para Latinoamérica. Con esto, los contenidos de Netflix en la plataforma estarán disponibles para los países de América Latina. Y en cuanto a las series que actualmente producen Marvel y Netflix en conjunto, la compañía de streaming aseguró en un comunicado que su relación continuará tal y como hasta ahora. Recordemos que Marvel pues, es propiedad de Disney y bueno, esto hizo muy felices a muchos de los fans de Disney y de Netflix aquí en la región latinoamericana y en México, pero sin duda pues, nos da otra probadita de lo que será la industria del entretenimiento en el futuro. Cada quien está intentando abrir sus plataformas de video en streaming. Ahora Disney pues va a apostar por ella y seguramente que tendrá mucho éxito debido a los contenidos que tiene. Y vámonos a otro tema completamente diferente. Hablemos de Elon Musk, el Tony Stark de la vida real, que es dueño de Tesla, también de SpaceX, la empresa espacial, y ahora confirmó que construirá una línea de Hyperloop que conectará Nueva York y Washington, D.C., pasando por estaciones en Baltimore, Filadelfia, la cual será recorrida en 29 minutos nada más. El pasado 20 de julio, Musk había recibido permiso por parte del gobierno para construir el túnel que conectaba estas ciudades. Sin embargo, no se sabía si él sería el encargado de desarrollar el vehículo o si lo harían terceros. Ahora ya confirmó que será él también quien construya este transporte. Su compañía
The Boring Company será la encargada de cavar los túneles, ya que cuenta con la tecnología suficiente ya para construir un espacio ideal para el paso del Hyperloop. El Hyperloop, recordemos, es un tipo de tren que viaja en tubos de vacío, lo que elimina pues la resistencia del aire y permite alcanzar mayores velocidades mediante un sistema de levitación magnética, por lo que literalmente flota al viajar y alcanza velocidades de hasta más de 1000 kilómetros por hora. Se espera que el Hyperloop alcance los 1200 kilómetros por hora y sería el primer vehículo terrestre de pasajeros que alcance velocidades supersónicas. Así que Elon Musk de nuevo cuenta dejándonos con la boca abierta. Por supuesto, hay quienes no le creen que logre estas hazañas, pero ha demostrado que puede lograr cosas como reutilizar cohetes espaciales, así que ya veremos. Esta es la información hoy, que tengan excelente jueves. Y vaya indumentaria tan interesante que traes hoy, Ana Cris. Ya nos dimos cuenta que si tú no vas al espacio, entonces el espacio viene a ti. Muy bien, muy buenos días, gracias por toda la información. Ya en Medellín, Colombia, se presentó el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, en el que esta casa de trabajo tendrá una participación especial. Televisoras públicas de 13 países de la región unieron fuerzas para generar este espacio que busca divulgar y fomentar los avances en tecnología, ciencia y cultura de Iberoamérica. Un esfuerzo informativo que llevó meses de trabajo y planeación para entregar un producto con la calidad que exige el público de la región. Esto no es algo improvisado, llevó todo un proceso de construcción. El canal operador, que será el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que en este momento está transmitiendo en red nacional para todos los canales públicos de México que están enlazados, siguiendo este hecho histórico del lanzamiento, repito, de una pieza audiovisual de 28 minutos que recoge los mejores sucesos de la ciencia y la cultura. Contará con el apoyo de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, así como de agencias de noticias, instituciones, universidades y medios públicos que juntos, de manera coordinada, colaborando y estrechando lazos, impulsarán el desarrollo y acercarán el conocimiento a la comunidad. Nos llevará a recoger y a recorrer los caminos del arte, del patrimonio, del que estamos orgullosos en nuestras misiones. Las diferencias culturales nos unirán en el pensamiento al encontrar a través de ellas que vivir en sociedad constituye la oportunidad de adquirir una visión del mundo más amplia en donde todos convivimos en un mismo espacio geográfico. Televisión Educativa de México se suma a este proyecto, no solo a través de la transmisión, sino con la generación de contenidos que promuevan la cultura y la ciencia en todos sus niveles. Científicos mexicanos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología han puesto los ojos en las estrellas de una forma que nunca antes lo había hecho la humanidad. Con una emisión semanal, NSC es una apuesta por el conocimiento y el progreso en busca de generar puentes entre la población y las comunidades científicas y culturales. Al día con la moda, Jimena Cardona. Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy vamos a hablar de la historia y evolución de los tatuajes. Los tatuajes son una manera personal de expresarnos a través del cuerpo y una práctica ancestral que hoy en día continúa siendo un emblema de identidad y que se posiciona cada vez más dentro del mundo de la moda. Hace más de 20 años fue descubierto en un glaciar en la frontera entre Austria e Italia el cadáver humano con piel más antiguo que se ha encontrado y que es conocido como el hombre del hielo u Otzi. Esta es la prueba suficiente para comprobar que esta práctica se realizaba ya desde la Edad de Piedra y podemos afirmar que ha estado presente en todas las culturas a lo largo del tiempo. Los indios en América del Norte lo usaban como un símbolo de transición. Cuando una persona pasaba de la adolescencia a la adultez, se le tatuaba. Esto con el fin de proteger su alma. En Japón existía la costumbre de usar el tatuaje para marcar a los delincuentes. La marca de la vergüenza era llevada por toda su vida por los que habían osado romper la ley. Los nazis, por su parte, tatuaron a los prisioneros en sus campos de exterminio con un doble objetivo: identificarlos y humillarlos, porque la ley judía prohíbe las marcas del cuerpo.
Las expediciones del capitán James Cook a las islas de la Polinesia fueron el punto de partida del tatuaje hacia otros destinos. Tanto indígenas maoríes como otras tribus enseñaron el arte de tatuar a los marineros. Cook fue uno de los prisioneros en popularizar la disciplina que hoy se ha consolidado como una práctica eterna. En 1870 se abre en Nueva York lo que aparentemente fue el primer estudio de tatuajes y a este le han seguido incontables locales que han ido evolucionando y volviéndose más sofisticados y donde los tatuadores se consideran talentosos artistas. Atrás quedaron las épocas en las que los tatuajes estaban mal vistos y eran solo para delincuentes o rebeldes sin causa. En la actualidad se han convertido en un ícono de moda y símbolo de estatus y modernidad. El tatuaje ha traspasado todos los segmentos socioeconómicos de sexo y de edad. Muchos son los que los llevan y lo muestran con orgullo. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en sus pantallas. Esto fue Al Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana. En el Museo del Templo Mayor se conmemoró el 25º aniversario de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú. Desde 1992, el Museo del Templo Mayor resguarda la medalla y el pergamino del Premio Nobel adjudicado a Rigoberta Menchú. Ese año, la Academia Sueca reconoció a la activista guatemalteca por su lucha en favor de los pueblos originarios de Guatemala, el continente americano y el mundo. Tocó la lucha más cruenta, más difícil, en la carencia más grande, en las necesidades más fuertes. Sin embargo, estuvimos presentes y ese es el ejemplo que podríamos decir que estamos dejando como legado a nuestras juventudes. El Nobel que recibió Menchú Tum es considerado hasta ahora el galardón más importante que se ha dado a la memoria de los pueblos indígenas. A 25 años de aquel suceso, Rigoberta se mantiene en pie de lucha contra diversos flagelos, entre ellos la discriminación. La mayor parte de la gente que hace bullying es porque creció en una familia muy cerrada o fascista o reaccionaria o que tenía todo de ganar. Yo los veo a ellos como víctimas y no los veo como victimarios. Antes yo creía que un racista era un victimario. Hoy veo un racista como víctima de su propia doctrina. Con cátedras que llevan su nombre en universidades de México, Guatemala y Perú, Menchú Tum colabora en la formación de jóvenes. La líder indígena es una convencida del alcance de las redes sociales como medio para empoderar a los ciudadanos. Yo creo que todos nosotros debemos de usar la red social, porque así llegamos a amigos, llegamos a fans, llegamos por un tweet, llegamos por un WhatsApp. O sea, por eso yo soy muy activa en la red social, porque creo que le llega a las personas que quieren saber el mensaje y coinciden de alguna manera conmigo. Exiliada en México, dada la persecución que sufrió en su país natal en los años 70 y 80, Rigoberta Menchú no se plantea otra sede para su galardón de la paz. Y muchas gracias de nuevo al Templo Mayor por ser la casa mía, la casa del Premio Nobel. En la tierra de los aztecas está bien. Ir a Guatemala cuando las condiciones hayamos avanzado. Para México al Día, Rufino Enríquez González. La Universidad Nacional Autónoma de México anunció la creación de la Academia de Música Antigua con el propósito de impulsar la formación teórica y artística a nivel profesional de jóvenes especialistas en música de los siglos XVII y XVIII. En su primera etapa, la Academia va a iniciar como una orquesta de cuerdas especializada en el repertorio de los grandes autores del barroco europeo y de la Nueva España, integrada por 13 becarios menores de 29 años. La AMAUNAM tendrá su sede en el Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso, donde va a debutar el 26 de agosto. Se trata de darles todos los elementos a estos jóvenes músicos profesionales para que desarrollen sus capacidades dentro de la interpretación barroca con todas las sutilezas y enormes cambios que representa frente a la interpretación contemporánea.
El Centro Nacional de las Artes será sede de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales a celebrarse del 11 al 13 de agosto en el marco de los festejos por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En este evento habrá conciertos, recitales de poesía, presentaciones de libros, talleres de diversidad cultural y lingüística, así como artesanías, música y danza. El propósito es visibilizar la diversidad lingüística del país, así como la realidad multilingüe y pluricultural de la nación mexicana. El concepto de la feria justo es vestir al CENAR de ese paisaje lingüístico que de manera cotidiana está cerca y frente a nosotros, pero que de repente no tenemos la sensibilidad para valorarla o de repente nos es indiferente. El viernes iniciamos, pues por supuesto, con un concierto del tenor zapoteco Edilberto Regalado en la ceremonia de inauguración, un tenor de talla mundial con una gran experiencia. Bueno. Pues vamos a resumen. Vinculan al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julián Álvarez con supuestos nexos con el crimen organizado. Afirma el presidente Enrique Peña Nieto que la reforma educativa es una realidad y cada vez más maestros son evaluados. Alexandra Arias Mendoza, subjefe de urgencias del Instituto Nacional de Cardiología, nos habló de la hipertensión. Generalmente se presenta en las personas ya por encima de los 40-50 años. Realmente ahora en México y en todo el mundo cada vez vemos pacientes hipertensos de manera más temprana. Es verdad que a medida que nos hacemos más viejos las arterias se van a endurecer y posiblemente es una enfermedad que aparezca en las pacientes añosas. Pero también hay estudios que han demostrado que si tenemos buen control de peso, hacemos ejercicio, disminuimos ingesta de sal, posiblemente exista poblaciones que no aparezca la hipertensión. El Departamento de Estado de los Estados Unidos expulsó a 2 diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington. Benfica venció al Braga y Porto al Estoril en encuentros de la primera fecha de la Liga Portuguesa. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves, un jueves lluvioso. Tomen sus precauciones. Nos vemos mañana viernes. Así es, siempre le voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela bien. Cuídese. Hola.